Bueno, qué pena. Este Zoom ahí se decía conectando, conectando, se quedó cargando y no funcionaba bien. Pero bueno, aquí ya estamos. Listo. ¿Alguna pregunta sobre lo que estudiamos hace un momento sobre los números racionales? Sí. Entonces, es el conjunto de las fracciones, ¿sí? Donde el numerador es un número natural o entero y el denominador también, pero el denominador debe ser distinto de cero, ¿sí? La parte de abajo. Y vimos, pues, que todo número natural o entero se puede ver como fracción, ¿sí? Eso fue lo que dije yo. O sea, ustedes piensan en un número natural cualquiera, n, o entero. Entonces yo lo puedo ver, lo puedo escribir así también. N dividido entre 1 es n. Entonces de esa forma lo puedo ver como una fracción, entonces también pertenece a los racionales. Y tenemos esa relación de contenencia. ¿Listo? Y ahorita estábamos diciendo también cuál es la representación gráfica de una fracción. Y también cómo surge la fracción. Entonces estamos haciendo un ejemplo de una pizza, ¿cierto? Si yo divido la pizza en 4 pedazos, digamos que yo soy de un apetito voraz, yo tengo la pizza dividida en 4 pedazos, fui con otra persona nomás, fuimos los dos, ¿sí? Entonces me comí este pedazo y este aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo representar cuánto de la pizza comí? Entonces yo coloco aquí en el denominador en cuántos pedazos partí la pizza. ¿Cuántos pedazos son? 4, ¿cierto? ¿Y cuántos me comí? 3. Entonces yo puedo decir, me comí 3/4 de la pizza. ¿Listo? 3/4 de la pizza. Comí 3 pedazos de 4. Entonces aparece esta fracción. Y por eso le llamamos a esto numerador. Porque está numerando cuántos pedazos de la cantidad total, numerador. Numerador. ¿Listo? Entonces tenemos esta representación. Ahora ustedes dirán, bueno, si lo que usted dice es cierto, entonces, ¿cómo yo entiendo la fracción 9/3? Si aquí tengo número 9 y abajo tengo 3, entonces, ¿cómo de 3 pedazos escojo 9? Tiene que ¿Cierto? Dirán hacer, por ustedes. ejemplo, círculos, que cada círculo tenga 3 pedazos, pero tiene que hacer varios hasta que tenga los 9. Muy bien, eso es exacto, como dice Luisa. O hagamos una lámina que es más fácil, ¿cierto? Una lámina aquí. ¿Cierto? Así. Y así. Yo la voy a dividir, bueno, supongan que todas son iguales, del mismo grueso. No están iguales ahí. Entonces las divido en 3 pedazos. Y 3 pedazos iguales, claro. Entonces hay que correrlo un poquito. Listo. Así, como dice Luis. ¿Por qué? Porque el denominador de la fracción es 3. Entonces tiene que haber un objeto, alguna cosa, alguna figura dividida en 3 pedazos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la división. Recuerden que queremos representar gráficamente esta... Ah, bueno, permítanme un segundo que alguien dice aquí que yo no lo dejo entrar. Pero... Ah, no, yo no tengo sala de espera, pueden entrar los que quieran. Seguro es un problema de esos del internet. Entonces queremos representar esta fracción 9/3 gráficamente. Entonces el denominador es 3, por eso hicimos figuras, esa lámina que está dividida en 3 pedazos. Y como dice Luisa, yo empiezo a contar 1, 2, 3. No me alcanzó porque yo tengo un 9, entonces tuve que dibujar otra lámina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces 9/3 se puede representar gráficamente como con este dibujito aquí. ¿Y cuántas láminas me quedaron en realidad? 1, 2, 3 láminas para representar esta fracción. ¿Y cuánto es 9 dividido 3? 9 dividido 3 es simplemente 3, ¿no?
Entonces tenemos una representación gráfica de las fracciones. ¿Listo? Aquí tengo más dibujos en estas notas. Bien, entonces esas fracciones nos ayudan a representar pues las partes de algo. Una porción, un trozo de algo. ¿Listo? ¿Quién será que me escribe? ¿Será que todavía no puede ingresar? Entonces miren, aquí tenemos otra representación de otras fracciones. Entonces aparece un medio, entonces tenemos una circunferencia dividida a la mitad y sombrea una parte. Entonces un medio es esta parte que sombreó. 4 séptimos. Entonces digo una circunferencia en 7 pedazos iguales, ¿cierto? Y voy a sombrear 4. De 7 sombreo 4. 1, 2, 3, lo que está aquí en color rosa. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me dicen, a mí me tocó 4 séptimos de la pizza, entonces uno ya tiene una idea gráfica de qué tanto le tocó, ¿no? Y no importa el dibujo que yo utilice, aquí utilicé circunferencias o pueden ser una lámina. 5 sextos, entonces divido esta parte en 6 y escojo 5. Entonces 5 sextos es casi todo, ¿no? 5 sextos es algo cercano a 1, al todo. ¿Sí? Aquí tengo estas figuras como un hexágono, ¿sí? Dividido en 6 partes, pues. Un sexto es este pedacito. Tengo 6 séptimos, que también es casi 1, ¿no? Excepto por este pedazo. Y un décimo aquí, miren. ¿Listo? Entonces tenemos esa representación de las fracciones. Bueno, ahora la pregunta es, ya conocemos las fracciones, sabemos que los naturales y los enteros se pueden ver o son subconjuntos de los racionales. Bien, entonces nos preocupa ahorita saber cómo operamos con las fracciones, cómo sumamos o restamos fracciones. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo sumar o restar fracciones? Entonces, hay dos casos. Coloquemos aquí suma de fracciones. ¿Listo? Entonces está el caso fácil, primero. El caso súper fácil. ¿Alguien se acuerda cuál es el caso fácil de sumar fracciones? Entonces, Cuando el caso tiene el fácil es... mismo denominador. Exacto. Entonces coloquemos aquí, muy bien. Voy a colocarlo aquí en rojo. Entonces, cuando las fracciones tienen el mismo denominador. Tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El denominador, recuerden que es la parte de abajo. Voy a escribir aquí otra vez. Yo tengo m sobre n. Esto aquí, la parte, el numerito de abajo se le llama denominador. A esto se le llama numerador. ¿Listo? Entonces dice aquí que cuando tienen el mismo denominador. Entonces, ¿qué ocurre? Pensemos en dos fracciones con el mismo denominador. 5 tercios más 8 tercios. Entonces, ¿cuánto da esta suma? Entonces, cuando 11 tienen tercios. exacto. Cuando tienen el mismo denominador, esta suma de estas dos fracciones me va a dar otra fracción, claro. Entonces, digamos, esto va a dar aquí igual a otra fracción. Y lo que tenemos que saber es cuál va a ser el denominador y el numerador. ¿Listo? Entonces, cuando los numeradores los denominadores son iguales, 3 y 3, en el resultado de la suma, ese denominador 3 sigue quedando igual. No sucede nada. Se preserva. ¿Listo? Y se suman solamente los numeradores. Entonces, como dijo la compañera, 5 más 8, 13. Entonces, ese es el resultado de esa suma. ¿Listo? Solamente sumo numeradores y ya. Bien. Lo mismo, si hubiese sido una resta, ¿no? Como aquí el ejemplo A. Si hubiese sido una resta, ¿cuánto daría? Por ejemplo, yo tengo 5 tercios
menos 8 tercios. ¿Cuánto me da esta operación? Profe, Nuevamente, una no importa. pregunta. Ahí Sí, también se utiliza la ley de signos, o sea, queda con el número mayor. exacto. Pues Entonces, quedaría menos sí, 3 tercios. menos 3 tercios. Eso, porque recuerden, cuando tienen el mismo denominador, siempre, así sea suma o resta, aquí queda ese denominador que es común. ¿Sí? No importa si es suma o resta. Mírenlo aquí que es común. Y hago las operaciones entre numeradores. Entonces tengo que hacer una resta. Tengo que hacer 5 menos 8. ¿Sí? Y nosotros ya aprendimos a restar números enteros. Y como usted hizo la observación, pues son números, tienen signo diferente, resto y dejo el signo del mayor. 8 menos 5, 3. Dejo el signo del mayor que es 8. El 8 tiene el signo mayor, que es negativo. Entonces me queda menos 3 sobre 3. Y pregunta, ¿cuánto es menos 3 dividido entre 3? Esa fracción es igual, es equivalente aquí. ¿Cuánto es 3 dividido 3? 3 dividido entre 3. 1. 1. Entonces, Queda menos menos 3 1. es menos 1. Listo. Pudimos simplificar más. Bien, entonces, no importa. O sea, este es el caso fácil de cuando tenemos el mismo denominador. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si tengo 3 fracciones con el mismo denominador? Pues continúo aplicando la misma regla. Es válida. O sea, si yo tengo 8 cuartos menos 11 cuartos más 7 cuartos. Entonces, ¿cuánto da todo eso? O bueno, coloquemos aquí otro número. 14 cuartos. 15 cuartos. ¿Listo? Entonces, tengo 3 fracciones y todas tienen el mismo denominador común. 4. Mírenlo aquí. Solamente es fijarse en eso. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado de esa suma y esa resta? 12 cuartos. Entonces, coloco aquí. ¿Cuánto va a ser? 12 cuartos, porque 8 menos 11 da menos 3 y menos 3, 15 menos 3 da 12, menos 12. 12, Eso. perdón. Eso. Entonces, dejo el mismo denominador, como dice la compañera, y hago las operaciones entre los numeradores. Puedo escribirlo aquí para hacer otro paso. Hago esta operación 8 menos 11 más 15, ¿cierto? Y eso me da ¿cuánto? Menos 3 más 15 da 12. O sea, 12 entre 4. 12 cuartos. Y esa fracción se puede simplificar. ¿Cuánto da esa división? 12 dividido 4. 3. Yo aquí puedo colocar 3. O sea, que toda esta suma, estas fracciones tan feas, es simplemente el número 3. ¿Listo? O sea que el caso fácil, ya vimos por qué es tan fácil, ¿cierto? Porque solamente opero los numeradores y los denominadores los dejo igual. Bien. Ahora, lo que viene el caso como más interesante y es cuando los denominadores son diferentes. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿O está todo bien? Bueno, si tengo 4 fracciones, 5, 6 y todas con el mismo denominador, sigo aplicando la misma lógica, ¿no? Sumo el resto de los numeradores y ya. Y dejo ese denominador común. Bueno, entonces vamos con el otro caso. Entonces, 2. Denominadores diferentes. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene una fracción como la siguiente? Miren. Yo tengo 2 tercios.
sumado con 5 medios. Entonces ya no tengo ya no puedo hacer lo que hice antes, porque son diferentes los denominadores. ¿Alguien se acuerda cómo se suman esas dos fracciones? Se multiplica primero. Tengo que hacer algo que se llama multiplicación en cruz, ¿cierto? Coloquemos aquí ese título. Multiplicación. Pero dejémoslo así nomás. No, más bien no coloquemos multiplicación. Más bien, coloquemos este símbolo aquí que dice más. Tenemos que hacer esta carita, miren. Listo, esa carita es la que toca hacer ahí. ¿En qué consiste? Esta carita o este método, más adelante veremos cuál es la razón de ser del método. ¿Por qué se hace eso? Bien, pero lo que esto busca es que las dos fracciones tengan el mismo denominador. O sea, se hace una manipulación de estas expresiones para que tengan el mismo denominador. Y a la final eso se reduce a este paso, a multiplicar de esta forma. O sea, multiplico en cruz porque miren, debo hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí igual. Entonces el resultado de esa suma va a ser una fracción cuyo numerador, es decir, la parte de arriba, va a ser la multiplicación de 2 por 2, sumado, porque aquí hay una suma, la multiplicación de 3 por 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Coloco 2 por 2. Sí, la primera flecha, más. ¿Por qué más? Porque aquí están sumándose las fracciones. Más 3 por 5. ¿Listo? Y eso va dividido entre ¿quién? Entre la multiplicación de estos 3 denominadores. por 2. 3 por 2. Entonces, por eso ven esa carita aquí, ¿cierto? Primer flecha, segunda flecha y la boca, ¿cierto? Recuerden siempre eso. Y ya, entonces esa es la forma de sumar fracciones con distinto denominador. Y esta es una forma un poco mecánica porque usted hace eso y siempre le va a dar el resultado de la suma, ¿no? Más adelante hablaremos de qué son fracciones equivalentes, etc. Y ya, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Cuánto da la parte de arriba? Entonces tengo que tener en cuenta lo que 4 llamo más 15. eso. Tengo que tener en cuenta que primero hago la multiplicación, etc. Entonces 2 por 2, 4 más. 3 por 5, 15. Entonces, mira, aquí estamos utilizando aquí jerarquía de las operaciones, lo que estudiamos antes. Y entonces concluimos que la suma de esas dos fracciones da 19 sextos. ¿Listo? 19 sextos. Entonces se multiplicó en cruz. Bien. Y así puedo sumar cualquier par de fracciones. Ahora ustedes dirán, ¿y si tengo tres fracciones, qué hago? Y si se están restando, ¿qué hago? También, ¿cierto? Entonces ya veremos ejemplos en cada caso. Entonces digamos que este es el ejemplo A. ¿Preguntas hasta ahí? Hasta ahí vamos bien, profe. Bueno, ¿vamos despacio o no? Hay que tomar nuestro tiempo, ¿cierto? ¿El compañero de la Unipamplona ya se fue de la clase o qué se hizo? Se fue ya, ¿cierto? Aunque si él está en octavo semestre, ustedes saben de que, ¿ustedes lo conocen o no? Si está en octavo semestre, depende de qué carrera, ¿no? Pero él podría homologar esta materia. Profe, eres de ingeniería industrial, Ah, bueno, él no necesita ver este curso. Sí, pero porque como si está esta en octavo, materia él se la había matriculado y como que dijo que le iba a cancelar y la homologaba para el otro semestre. pero Porque le necesita ver queda, esta materia porque él ya se supone que vio sí, hasta cálculos. inclusive cálculos, entonces ya no necesita. Mejor dicho, va a perder el tiempo, pues. ¿No es cierto? Porque yo, por ejemplo, yo dicto en la universidad, bueno, este semestre no me tocó, cálculo integral
multivariables, ecuaciones diferenciales. Y pues yo ya no explico nada de esto, sino que lo uso, ya hago, mejor dicho, yo hago estas operaciones así en la mente a toda velocidad y los que siguieron bien, si no, pues tienen que devolverse a estudiar por su cuenta, ¿no? Ya si la universidad ofrece el curso de precálculo, ahí sí uno les explica todo esto con más detalle. Pero en cálculo ya no. Si yo me pongo a explicar esto, me atraso en el contenido programático. Entonces él seguramente ya tiene que saber esto. Claro, todo semestre tiene que saber. Bueno, ahora ustedes dirán, ¿qué sucede si yo tengo, en lugar de una suma, una resta? ¿Sí? ¿Se aplica la misma regla? Sí, se aplica la misma regla. Solo que aquí, miren, fíjense en el detalle. Aquí yo tengo una suma, ¿sí vieron? Esa suma, este mismo símbolo, vino y aparece aquí. ¿Cierto? Entonces, si yo hubiese tenido una resta, en lugar de una suma, aquí hubiese colocado ese resta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en ese sentido. Entonces, digamos, caso B. Entonces, ¿alguien me quiere dictar una fracción o me la invento yo? 2/5 menos 1/4 o 1/2, creo que bueno más. Entonces digo, bueno, aplico la misma regla anterior. ¿Cuál es esa regla anterior? Mire el dibujito. Esta flechita. Esta flechita. Esta es la forma de uno recordarlos y así. Listo. Entonces comienzo. Pero fíjense que aquí tengo ya es una resta. Entonces comienzo. Primera flecha, 2 por 2. Y aquí es donde entra el detalle del signo, ¿cierto? Aquí en la mitad hay un signo menos. Entonces aquí voy a colocar ese mismo signo, menos. Y continúo con mi otra flechita. Entonces coloco 5 por 1, que es 5, ¿no? Voy a escribirlo de todos modos 5 por 1. Dividido entre quién? 3, 5 por 2. La multiplicación de los denominadores. ¿Listo? Y ahí ya. Cuando yo hago eso, ya es simplemente aplicar jerarquía a las operaciones, lo que hemos hecho antes y resolver, ¿no? ¿Cuánto me da entonces esa fracción? Primero hago las multiplicaciones, 2 por 2, 4, menos 5 por 1, 5, entonces menos 5. Sobre 5 por 2, 10. Listo. ¿Y cuánto me da 4 menos 5? Menos 1 sobre 10. Entonces menos 1, exacto, sobre 10. Entonces eso me da el resultado de esa resta, menos 1/10. Bien. Entonces simplemente es tener cuidado. No importa si es suma o resta, se aplica esta misma diagrama de flechas, pero teniendo en cuenta que en el signo que va aquí, si es menos, si aquí es menos, entonces aquí también coloco menos. Y si es fuese más, pues aquí coloco más. Listo, ese es el detalle. ¿Pregunta hasta ahí? Hasta el momento vamos bien, profesor. Esto es un poco mecánico, pero ya veremos que hay otras formas de sumar fracciones. ¿Sí? Profe, Ok. yo sí tengo una pregunta. Cuando hay 3 fracciones, ¿cómo? Ah, bueno, entonces, muy bien, ya íbamos en esa dirección. Entonces, coloquemos C. Ejemplo C. Entonces, si tenemos 3 fracciones, entonces coloquemos aquí 2 Es como en tercios. zigzag, ¿cierto, profe? ¿Cómo? Hay 3 fracciones como en zigzag. No, bueno, hay una regla, pero no, pero digamos que para pensar todo eso, hay una regla para 3, pero no lo vamos a hacer así porque podemos usar la regla para 2 nomás y no complicarnos. En el siguiente sentido, mismo. De hecho, va a ser combinado. Y por aquí voy a hacer una resta. Menos 5. 5, ¿qué? Cuartos. Entonces tenemos 3 fracciones, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado algo que se denomina jerarquía de las operaciones. Sabemos que la suma y la resta están en el mismo nivel de jerarquía. Entonces yo puedo decidir qué hago primero. Entonces yo puedo decir, bueno, primero voy a sumar estas dos y lo que me dé lo resto con la otra fracción. Y entonces yo estoy colocando un paréntesis, ¿cierto? Porque voy a decir, voy a hacer primero esa suma. Y son
es una suma entre 12, entonces puedo aplicar la regla anterior. Alguien podría decir, ah, bueno, voy a hacer esa suma, pero voy a hacer primero esta operación. Y también le va a dar un resultado correcto al final. ¿Por qué? Porque sabemos que suma y resta tienen la misma prioridad. ¿Listo? Entonces, ya respondí la pregunta. Si tengo 2, 3 o 4 fracciones sumándose, simplemente lo empiezo a hacer por tramos, ¿sí? Porque yo sé que de este primer tramo me va a quedar una sola fracción. No la conozco, va a quedar una sola, m sobre n. Y lo que me dé lo sumo con 2/3. Entonces vuelvo y aplico la misma regla para 2. ¿Ya? Y no tengo que preocuparme cuál es la regla para 3 o para 4 fracciones. Simplemente voy reduciendo de 2 en 2. ¿Bien? ¿Entendido? Entonces veamos en la acción cómo sería. Entonces digo, bueno, coloqué este paréntesis, voy a hacer primero esa resta. Entonces es importante que ustedes en cada paso coloquen la fracción. O sea, como voy a hacer solo esta operación, el 2/3 queda quieto. Entonces lo dejo ahí 2/3 fijo, no hago nada con él. Más, y aquí sí empiezo a colocar el resultado de esta resta. Como con la regla que ya aprendimos. Entonces empiezo 1 por 4 menos, ¿por qué menos? Porque aquí hay un menos. Menos. Entonces sigo con la regla. 5 por 2. ¿Sobre cuánto? 2 por 4. 2 por 4. Eso. ¿Listo? Entonces dejo eso indicado. Algunos de ustedes podrían hacer la operación de una vez, si quieren. Y luego en el siguiente paso que hago, vuelvo y coloco 2/3 porque es que tengo que llevarlo ahí. No es que no he hecho las cuentas todavía con él. Entonces tengo que colocarlo de nuevo. Más 1 por 4, 4, ya sabemos que es 4. Lo estoy 4 haciendo todos los menos pasos. 10. Menos 5 por 2, 10, exacto. Sobre 8. Sobre 8. ¿Y cuánto me da esta 4 menos 10? ¿Cuánto da? Ya aquí Menos 6. pasamos. Menos 6. Muy bien. Aquí me queda 2/3 más. Entonces fíjense que aquí va a ocurrir algo curioso. Entonces queda menos 6 Sobre 8. sobre 8. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tengo un más y tengo un menos. ¿No? Entonces, aquí hay que hacer una observación. Miren que ese menos, cuando yo tengo una fracción, el menos se puede mover en los distintos espacios. ¿A qué me refiero? Permítanme, yo escribo por acá bien aparte. Si yo tengo menos 6 octavos, ese menos yo lo puedo mover, jugar con él. Entonces eso es lo mismo que escribir el menos a la altura de la fracción. Es lo mismo. O es lo mismo que colocar el menos en la parte de abajo. 6 sobre menos 8. ¿Cierto? Mejor dicho, el menos, piensen que lo podemos mover y colocarlo donde queramos. En esas 3 posiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo el menos que tengo acá, en el 6, lo coloco a la altura de la fracción? Entonces quedaría por aquí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan 2 signos multiplicándose. Se están encontrando, ¿sí ven? ¿Sí ven eso ahí? ¿Y cuánto da la multiplicación de más por menos? Menos. 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 Entonces yo puedo decir que es, lo que yo tengo ahí es 2/3 Menos 6 octavos. más por menos, menos 6 octavos. Porque se multiplicaron los signos. Bien. Y aquí ya me quedó de nuevo la resta de 2 fracciones. Aplico de nuevo la regla de multiplicar en cruz. Entonces hago esto. Menos, ya, 2 por 8. 2 por 8 menos, porque es que aquí hay un menos. Menos 3 por 6 por 3, o 3 por 6, lo mismo.
3 por 6 dividido todo eso entre 3 por 8. 3 por 8. Listo. ¿Y cuánto da eso? Bueno, tengo que hacer las cuentas de arriba. 2 por 8, 16, menos 6 por 3, 18, sobre 24. Perdón. Sobre 24. ¿Y cuánto me da 16 menos 18? Menos. ¿Menos qué? Menos 2, ¿cierto? Sobre 24. Conclusión, esa es la resta de todas esas fracciones, de esas tres fracciones. Ah, me deja escribir el 4 eso. Aquí. ¿Sí? Entonces la resta de estas tres fracciones a la final da esta única. Menos 2 sobre 24. Listo. Entonces ya vemos cuál es la idea, ¿no? Hacerlo por tramos de 2 en 2. De 2 en 2. Bien, preguntas hasta aquí. No, ya. Ya entendí. Ok. Entonces veamos, aquí en las notas yo tengo otros ejemplos. Estas notas las voy a compartir enseguida en el grupo, junto con los videos de la clase de hoy. Sí. Y aquí yo hago, bueno, no los mismos ejemplos, pero otros que les puede servir. Suma de fracciones, yo digo fracciones con igual denominador. Este es el caso más fácil. Digo ahí, y hago un ejemplo. Luego hago otro ejemplo con 3 fracciones con igual denominador. Y luego digo el caso B, fracciones con distinto denominador, y doy una especie de regla, ¿no? Digo que si yo tengo, porque yo quiero hablar en términos generales aquí en las notas. Si yo tengo A sobre B más C sobre D, la multiplicación en cruz sería esto. Y empiezo a hacer ejemplitos aquí. También hago otro ejemplo con la suma de 3 fracciones diferentes. Paso a paso. ¿Listo? Y así sucesivamente. Y también hablo de la multiplicación de fracciones y cómo se hace. Bien, preguntas hasta aquí. Y a la final en estas notas también hay una sección de afianzar conceptos. Listo, tampoco deben entregar. Bien, aunque sí he recomendado fuertemente hacerlo. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque más adelante yo les voy a asignar un taller, ¿no? El taller del corte. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a venir aquí a las notas y digo, este ejercicio está como interesante. Copiar y pegar. Y se los asigno. Entonces, si ustedes ya lo han hecho, pues prácticamente ya tienen el taller hecho. Entonces, yo después vengo acá y digo, mira, este ejercicio tan interesante que lo puse hace tiempo, seguro ya lo han hecho. Entonces, también lo asigno. Entonces, digamos que de alguna forma ustedes van adelantando algo del taller. O una preguntita por aquí de falso y verdadero. Esta, yo la copio y la pego y la coloco en el parcial porque yo digo, bueno, si yo lo puse hace tanto tiempo, seguro ya lo han hecho. Entonces ahí les va a ir bien a todos. ¿Se entiende la idea? Pero por el momento yo no voy a pedir que entreguen nada porque yo tengo que hacer el taller ya, un taller bien organizado, concreto y decirles, mire, este es lo que hay que entregar. Porque yo les digo, entréguenme tal ejercicio aquí y luego tal otro. Se presta para confusiones, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos ahí. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita a continuación? Pues nos quedan 5 minutos porque ustedes saben que Zoom da ese límite de tiempo para que se corte la llamada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Veamos por último en estos 5 minutos cómo se multiplican fracciones. Porque es que multiplicar fracciones es lo más fácil que hay. Más fácil que sumarlas. Bien. Entonces, cuando yo explique cómo sumar fracciones, ya se acaba el tiempo. ¿Sí? Entonces les voy a dejar, digamos, son las 9:40. Entonces, inmediatamente cuando se corte la llamada, yo les voy a mandar este documento, estas notas. Bien, entonces en esos 20 minuticos ya no hacemos más videollamadas, sino que ustedes aprovechan ese tiempo para intentar responder estas preguntas de falso y verdadero y resolver algún ejercicio aquí. Si tienen dudas, me preguntan preguntan en el grupo y si no, pues ya dejamos hasta ahí. ¿Listo? Mejor dicho, los últimos 20 minutos va a ser de clase práctica, parte práctica de la clase. Y ustedes lo hacen en sus casas.
Ya no necesitamos hacer videollamada. ¿Sí les parece bien? Listo, profe. Sí, Sí, señor. profe. Porque, Bien, bien. porque como es tanto tiempo, como para no, digamos, cansarlos, porque matemáticas se aprende es con un lápiz y un papel. Y si yo les puedo hacer a ustedes mil ejemplos, pero si ustedes no han hecho uno ustedes pues, con sus propias manos, pues no es lo mismo. ¿Sí? Yo les dejo esos 20 minutos para que practiquen con estos ejercicios que tengo aquí. Para eso hice las notas. Bueno, habrán algunos que no quieren saber nada de eso, pues bueno, en esos 20 minutos ya hacen otra cosa. Pero yo dejé el espacio, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera ahí en ese tiempo. ¿Sí o no? Que Sí, Luisa señor. puede decir, no, profesor está loco, va a pensar que yo me voy a poner a hacer eso ahorita ya después de clase, no. Y está en su derecho, pero yo le di el espacio. Y en la próxima clase, de todos modos, los primeros 10 minutos los revisamos algunos. Por ejemplo, los de espacio verdadero los podemos hacer en 5 minuticos. Y los que hayan sido más complicados de aquí, también. ¿Listo? Entonces, multiplicación de fracciones. ¿Cómo multiplican fracciones? Sí, yo acostumbro a hacer eso porque es que las clases son agotadoras, ¿no? Cuando yo hice la maestría, las clases duraban, allá, yo la hice en Brasil, nuestras clases duraban 1 hora y 30 minutos. Sí, solo eso, no eran 2 horas. Inclusive los profesores a veces en 1 hora ya nos daban 1 hora de clase y ya se iban. Pero bueno, porque ya en esa horita de clase nos dan una cantidad de información tremenda. Pero pues clases de 3 horas, etcétera, pues, y de matemáticas son demasiado agotadoras. Yo acostumbro a hacer eso. Bueno, multiplicación de fracciones. Entonces, ¿cómo es que se multiplican fracciones? Muy sencillo. Yo tengo 2/3 por, tengo aquí 7/4. Entonces, en este caso, para multiplicar es lo más fácil porque se multiplican derecho. ¿Listo? ¿Cómo así que derecho? Sí, numerador con numerador, denominador con denominador. Y ya, acabó. Este por este y este por este. Entonces, ¿cuánto da esa multiplicación? 2 por 4, 8. Y 7 por 3, 21. Y acabé. ¿Listo? Es eso multiplicar fracciones. Numerador con numerador. Muy sencillo, ¿no? Y si tengo 3 fracciones multiplicándose, lo mismo. Yo tengo aquí una tercera fracción por, digamos, 2/5 o como 2/3. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplico los derechos de nuevo. La multiplico 2 por 4 por este 2. Y ya. Y acabé otra vez. Entonces 2 por 4, 8 por 2, 16. 7 por 3, 21 por 3, 63. Y acabé también. ¿Listo? Entonces de esa forma multiplico fracciones que no tiene ningún problema, creo yo. Entonces, el detalle importante es en la suma o resta de fracciones. Hoy vimos una técnica un poco mecánica que puede no ser útil cuando tenemos fracciones con denominador muy grande, ¿no? Que se crecen las cuentas. Entonces, en la próxima clase vamos a ver cómo sumar fracciones de una forma un poco más sofisticada, ¿sí? Hallando lo que se denomina el mínimo común múltiplo. Así puede ser mucho más fácil. ¿Listo? Pero por hoy estamos bien hasta ahí y pueden hacer